Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión y 4 pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco. Hola, muy buenas amigos, amigas, seguidores, seguidoras del canal Acción Cine en YouTube. Aquí estamos otra vez, Jaime Vicente Chagüe, convocado por Marcos. Marcos nos ha pedido que hablemos un ratín de esta película del año 1968, una película dirigida por Frank Perry, una película con muchos actores, pero que en realidad hay decenas de actores, muchísimos, pero todos quedan opacados por uno solo, que es Burt Lancaster, una película titulada El Nadador. Muy buenas, Marcos, muchísimas gracias por contar conmigo de nuevo. Muchísimas gracias por traernos de nuevo al canal una de esas peliculitas crípticas, misteriosas. En este caso tengo que decir que muy adelantadas a su tiempo. Y yo creo que en el caso del Nadador sí que podemos decir, con la boca bien grande, con la boca casi tan grande como la de Burt Lancaster, que es una película que merecería llevar la etiqueta de peli de culto. Y os digo que merecería, así incondicional, porque no veo que la lleve. O sea, viene acompañada con otros géneros que son drama psicológico sin ninguna duda, y muy bien definida, que está así la película, pero no el de peli de culto. Y yo creo que aún a día de hoy esta peli sigue siendo una grandísima desconocida. Creo que hay miles, millones de personas que están deseando ver una película como El Nadador, pero que aún no saben ni siquiera de su existencia. Así que yo espero de verdad, gracias a esta petición de Marcos, poner un granito de arena para todos aquellos los que estáis viendo este vídeo y os estáis animando a verlo, para deciros que esta película os puede molar y sobre todo os va a sorprender sí o sí. Me tengo que ir a películas del futuro a la hora de definiros por qué creo que es una película de culto, porque incluso a día de hoy me cuesta poder comparar El Nadador con cualquier otra peli. Desde luego no la puedo comparar con ninguna anterior al año 68. Me tengo que ir a películas muy posteriores. Me voy a animar y voy a decir a la de 1, a la de 2, a la de 3, El corazón del ángel de Alan Parker. A la de 1, a la de 2, a la de 3, de Piedra, papel o tijera, El sexto sentido de M. Night Shyamalan. ¿Significa esto que El Nadador es una película de terror psicológico? No, no es terror, pero es verdad que cuenta con los suficientes elementos, incluida su conclusión, o especialmente su conclusión, para ser una película tremendamente inquietante. Creo que es una peli que, por su estructura y por sus lecturas, está 2 y puede que hasta 3 décadas adelantada a su tiempo, y creo que cumple con una de las condiciones que se le deben pedir o atribuir a, no a todas, pero sí a muchas películas de culto, y eso es el de ser una peli inclasificable, al fin y al cabo. Es más, podéis ponerle a esta película la etiqueta de sobrenatural, ya que os he hablado del sexto sentido y El corazón del ángel. Pues oye, decís, no, la temática es sobrenatural del Nadador. No pasa absolutamente nada. Es más, es muy posible que incluso acertéis. De hecho, es tan original y tan rompedor el planteamiento que tiene esta película que considero que es una pena que no estuviera dirigida por mejores manos. La película está dirigida oficialmente por Frank Perry, director que, ya os lo adelanto, no tiene una película mejor que esta. Hubo muchos problemas de producción. Perry acabó abandonando el rodaje, ahora mismo no sé si despedido o hasta las narices. Fue sustituido por otro director que seguro que os suena un poquito más y cuyo nombre es Sidney Pollack. Yo creo que los problemas a la hora de producir la película
venían dados precisamente por lo originalísimo del punto de partida, y por tanto tengo la sensación de que nadie sabía muy bien hacia dónde iba encaminada esta historia o cómo hincarle el diente a esta historia, por muy año 68 que fuera, por muy experimentales que fuera la segunda parte de la década de los años 60, incluso también en Hollywood. Estamos hablando del mismo año, miento, creo que es un añito posterior, Cowboy de Medianoche, por ejemplo, pero es verdad que tienes la sensación de que esta película, mientras se estaba rodando, quizá, no voy a decir que les viniera grande, pero yo creo que les vino un poco grande a todos. Vamos a dejarlo ahí. En un caso como el de esta peli, yo creo que lo obligatorio, antes de ver el nombre del director e incluso del actor, vamos a hablar mucho aquí de Burt Lancaster, es irse al guión. En este caso escrito por John Cheever, más escritor en realidad que guionista, apodado el Chekhov de los suburbios, y que se basó en un relato suyo corto a la hora de construir toda esta historia. El punto de partida, yo creo que os lo voy a decir ya, que entiendo que hay muchos que no habéis visto o no conocéis esta película, y es el siguiente. Tenemos al protagonista absoluto de la función, que es Ned, interpretado por Burt Lancaster. ¿Quién es Ned? Un hombre de mediana edad que, mientras está visitando unos amigos, los cuales durante la visita la aprovecha para bañarse en su piscina, estamos hablando de chalets unifamiliares, de repente tiene la ocurrencia de decir: ¿y si vuelvo a mi casa nadando? Estamos hablando de estos típicos suburbios norteamericanos, en este caso de no como los de Spielberg, sino vamos a decir que de clase alta norteamericana, de chalets en los cuales todos tienen piscina. De forma espontánea, Ned dice: voy a ir casa en casa, piscina a piscina. Cada vez que llego a una casa me meto en la piscina, la nado, voy a otra casa, la vuelvo a nadar la piscina que tengan, hasta regresar a la suya, donde supuestamente le están esperando su mujer y sus hijas. Él lo describe algo así como un reto por el cual va a llegar nadando a casa, como si fuera a través de un río. Y en ese viaje en río va a reencontrarse con muchas personas clave de su pasado, algunas de forma explícita, vamos a saber quiénes son, otras son más misteriosas, pueden ser antiguos amores y hay también antiguos amigos. Este es el argumento en sí que vais a ver. Pero una película como El Nadador, la única forma de enfrentarse a ella es entendiendo que estamos ante una alegoría. Una palabra que detesto decirla, pero me la pedís, o sea, me la acabáis pidiendo con este tipo de películas que son tan alegóricas. Siento decirla porque alegoría, muy rápido, parece que suena alegría. Es una película alegórica y así no hay dudas. Ahora bien, ¿una alegoría de qué? O sea, de la cara B del sueño norteamericano, podría ser, ¿por qué no? Del fracaso al que está destinado cualquiera que trata de revivir su pasado, sobre todo si es a base de mentiras o medias verdades, o estamos viendo una película alegórica de la deconstrucción de un Don Juan típicamente norteamericano, un golfo, un sinvergüenza. En resumen, es tan sugerente la película, es tan inquietante por momentos, es tan desoladora en su conclusión y, como os decía antes, es tan moderna en su concepción que solo puedo dar a la película la calificación de 4 estrellas y media. Cerca, para mí de verdad, es una película muy especial, cerca de la obra maestra, pero sin alcanzarla. ¿Por qué? Luego voy a hablar de eso, de alguna cosa muy concreta, pero entre otras cosas, es verdad, y es perdonable. O sea, tampoco es que os habéis cagado en la película, no. Pues esos tics muy propios de finales de los años 60 que son una pena, y también, eso es verdad, que es inevitable, por una dirección, vamos a decir que no es que sea un desastre, ni muchísimo menos, pero es verdad que es muy funcional y por debajo, para mí, de lo original del punto de partida.
Quien, de todas formas, todo esto está muy bien, estas ideas, vamos a irlas desarrollando, porque esta es una película que, para profundizar en ella, es verdad que hay que contarla, pero quien hace la película, al final, de verdad inolvidable, más allá del director o directores que acabaron encargándose de dirigirla, incluso os diría que incluso más allá del guionista, es Burt Lancaster. Habría que decir que Burt Lancaster, y no solo él, sino su bañador. Es decir, a lo largo de la hora y media larga que dura esta película, única y exclusivamente, vamos a verle en bañador, en taparrabos. O sea, Burt Lancaster tenía por aquel entonces 55 años. Es decir, ya no era ese galán con pinta de brutote y de enormes dientes blancos, pero seguía conservando un físico privilegiado para su edad, un pedazo de percha, un físico que también fue clave a la hora de cimentar su éxito. Ya sabéis que fue acróbata de circo. Y creo que el físico de Burt Lancaster es un elemento clave también para entender esta película. Comienza en la primera secuencia, que vais a verla, si os ponéis la peli, me parece que está en Filmin. La primera secuencia, pues eso, ves a Burt Lancaster, cincuentón, sí, todo lo que queráis, pero eso, lozano, radiante, hermoso. Tú le ves y dices, este es un tipo que tiene poco más de 40 y pocos años. Comparad cómo empieza la película en la primera secuencia a cómo acaba la película. De momento no voy a decir cómo acaba, porque está, de verdad os lo digo, ya es algo, esta coletilla de en plan, no voy a hacer spoilers y tal, lo dejo solamente para los estrenos. Para el resto de películas que me pedís, si hay alguna que considero que tiene un spoiler gordo, como alguna de las que os he mencionado, de las dos de terror más modernas que os he mencionado antes, pues sí, hombre, lo decimos y tal, pero son películas que ha visto todo Cristo. Y sin embargo, una película como El nadador, me niego a spoilearla ya desde el principio. Creo que si estáis viendo este vídeo y si os estáis animando con las cosas que yo os estoy diciendo, creo que ya habéis oído más que suficiente para saber lo que os vais a encontrar. Os animo, os exhorto, no, eso es que sería como obligaros. Os animo de verdad a que cortéis en este instante el vídeo, a lo mejor también porque estéis hasta las mismísimas narices, y busquéis esta película. Y luego, si os apetece, os pasáis otra vez por aquí al calor de Acción Cine, al calor de Echagüe, y me decís qué tal, qué os ha parecido, si os ha gustado, si os ha sorprendido. En esta película, antes os he nombrado, pues eso, cintas de terror psicológico más modernas. En El nadador, vamos a decir, y os decía antes también, podéis ponerle a esta película la etiqueta de sobrenatural y no pasa nada. En El nadador, en realidad, lo que vais a ver, no vais a ver nada que os parezca sobrenatural, o vamos a decir, fuera del orden natural de las cosas, es decir, ¿sabes? Yo que sé, gente volando y cosas así. Pero es cierto que todo tiene, y está también logrado eso, un halo de irrealidad, casi desde el principio de la película y por supuesto hasta que acaba. Para empezar, el propio planteamiento ya es extraño. ¿Qué sentido tiene esa misión que se autoimpone Burt Lancaster de querer regresar a su casa nadando? O sea, es una especie de exhibición física que podría ser la que quiera hacer, como recordando su juventud y negándose a aceptar el paso del tiempo. Creo que hay mucho de eso en esta película. Creo que, además, aunque no los aparentara, como os decía antes, Burt Lancaster tenía 55 años y también tenía el físico perfecto para interpretar a alguien que se niega a envejecer. Creo que por ahí van mucho los tiros. Estamos ante un hombre que, además, desde el mismo principio de la película, se supone, se está autoengañando constantemente. Se supone, este es uno de los grandes misterios que tiene El nadador y que al final es un poco lo de menos porque es todo alegórico, pero ¿es el personaje de Ned consciente de su autoengaño o no lo es? Y si no es consciente de su autoengaño, ¿por qué considera que, o por qué no lo es? Es decir, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es la historia? ¿Cuál es que tiene algún cable por ahí medio pelado? Es cierto, él además empieza la película
siendo una persona muy querida, es decir, sus viejos amigos en esa primera piscina le reciben con honores, con grandes abrazos, con admiración, pero a medida que se va zambullendo en nuevas piscinas, a medida que va surcando ese río imaginario hasta llegar a su casa, al personaje de Ned se le van cayendo capas, se va desnudando. Es decir, si nos empeñamos en querer explicar racionalmente lo que ocurre, si es que de verdad ocurre tal cual lo vemos, y lo que vemos en esta película, lo más fácil sería decir que estamos siendo testigos de en realidad no es algo real. Estamos siendo testigos de la imaginación de una persona enferma mentalmente. Una persona que ha construido su pasado, y os diría que también el presente, en base a muchas medias verdades, unas cuantas mentiras, no tienen por qué ser más que medias verdades, pero también una buena ración de mentiras, y un porcentaje, eso sí, mínimo de verdad, de realidad. Esta película, además, se la suele interpretar precisamente en clave de un sueño en el que el personaje no va desnudo, como ocurre en los sueños. Alguna vez os habrá pasado. ¿A quién no le ha pasado? ¿A quién no le ha pasado? Y no voy a entrar en detalles. Pero casi va desnudo en la película. Todo el rato. Vamos a tener pasajes en los cuales se van a dar alguna serie de situaciones que también vamos a identificar con el mundo de los sueños. Os hablaré de eso. En todo caso, este tema de ver a Burt Lancaster con poco más que un taparrabos en toda la película, también es cierto que le da a este personaje una sensación de vulnerabilidad ante todo, ante cualquier cosa. Es decir, ni siquiera un físico poderoso así tarzanesco como el de Lancaster parece que va a poder amortiguar bien los golpes que poco a poco van a ir recibiendo. Las cosas que le van a ocurrir nos van a parecer, yo creo que más dolorosas, por el mero hecho de que Burt Lancaster esté prácticamente desnudo. Es cierto que en esa línea de los sueños yo os digo que no pasan cosas sobrenaturales en el nadador, pero juega muy bien esa baza de irrealidad que tiene el punto de partida. En sus diferentes incursiones en piscina, muy pocos se cuestionan la irrupción en sus casas de este tío, en calzoncillos, o sea... Y además es que dicen, no, vale, en algunos casos le conocen, pero es que en otros casos no le conocen. Y de repente aparece este señor de 55 años en calzoncillos. De ahí siempre que tengamos la mosca detrás de la oreja en esta película. En plan, un momento, vamos a ver, esto como que sí, pero no, pero sí. Es decir, para las personas que estén esperando... yo os digo, sin que aparezcan cerdos volando de repente, ni ovnis, ni nada, pero los que estén deseando como mucho apego a la realidad cuando estén viendo esta película, quizá puedan desconectar y, desde mi punto de vista, eso sería un error. Aquí las cosas parecen reales, podrían ser reales, pero en realidad tienen la sensación de que no lo son. A partir de aquí, la única forma de hablar de esta película es... hablando de piscinas. Estamos hablando junto con Pepito Piscinas, la mejor película piscinera en gatillo de la historia. Eso se lo voy a dejar a los expertos. No, ahora en serio, cada zambullida en una piscina al final supone zambullirse en su pasado. Y las cosas empiezan a torcerse muy pronto. Es en la segunda piscina cuando coincide con esa mujer mayor. Luego vemos que es madre de un amigo que es madre de un amigo de Burt Lancaster, pero enseguida ya le mira con desconfianza, le echa en cara el hecho de que nunca fuera a visitarla al hospital, entendemos que el hijo ha muerto. Es una secuencia muy desconcertante y esto se va a repetir a lo largo de la película. Te da la impresión de que el personaje de Lancaster o no sabe de qué le están hablando, o sea, él parece que conoce al hijo, tal, no sé qué, pero cuando le empiezan a echar en cara las cosas, el tío como que... ¿Sabéis? Como si le dieran el flashazo ese de Men in Black, ¿no? Se queda como... O sea, no reacciona. Te da la impresión de que o no lo recuerda o en realidad no quiere saberlo. Lo ha enterrado en algún sitio muy recóndito de la memoria. Pero es muy importante este primer encuentro
porque ya supone una pequeña grieta dentro de ese hercúleo y sanísimo cuerpo del actor. Algo no va bien. Algo no va bien aquí. En la tercera piscina conoce a una chica joven que al parecer hizo hace muchos años de babysitter de sus hijas. Y Lancaster parece obsesionado con esta chica. Una chica, por cierto, que por edad entendemos que podría ser de la edad de las hijas que dice tener Burt Lancaster. No, si fue babysitter quizá un poquito más mayor. Es verdad que hay una serie de comentarios de ella que le hacen pensar a Burt Lancaster que puede tener alguna posibilidad. Por cierto, una cosa que me ha parecido aquí impresionante es que esta chica comenta que conoció a su actual novio por ordenador en el año 68, en una especie de proto-Tinder. Esto era, no es tan extraordinario, esto era que al parecer, de acuerdo a preferencias y gustos, una máquina a través de las famosas fichas emparejaba a una persona con otra con la que después les acababan citando. Pero como veis ya está todo inventado. Y luego cuando Burt Lancaster dice, venga, vamos a por todas, la chica sale de allí huyendo, espantada. Y es en ese momento cuando Burt Lancaster comienza a sufrir una cojera en toda la película. ¿Qué quiero decir en toda la película? Que se va a ir acentuando poco a poco. Primero es ligera cojera, después va a ir prácticamente arrastrándose. De forma progresiva, este Don Juan de dientes blancos va a ir perdiendo fuerza, va a ir decayendo. El declive se va a ir acentuando, la vejez, el paso del tiempo, que él no acepta. Es, por cierto, algunas secuencias que vemos aquí con la chica, donde por cosas como esta le he bajado la puntuación. Para mí pierde un poco la película con todos esos planos en plan flower power, de ellos dando cabriolas y saltando con la musiquita, que por lo demás está muy bien, de Marvin Hamlin. Es una secuencia además alargadísima, o sea, una secuencia que para mi gusto es demasiado años 60. Y más concretamente, demasiados años 68, que es un año clave. Pero bueno, oye, tampoco vamos a lanzar la película a las llamas del Averno, porque eran las modas por aquel entonces. Pero del mismo modo que en la anterior piscina se le cae a Ned la careta de Ned como el amigo perfecto, no atendió a su amigo cuando más lo necesitaba. En el caso del episodio de esta chica, la careta que se le cae a Ned, o yo lo veo así, es la de la juventud. Ned ya no es joven, ya no puede seducir a señoritas que huyen aterrorizadas cuando alargas la mano más de la cuenta. Otro encuentro muy curioso es el de Ned con ese matrimonio de nudistas, que al parecer son dos ricachones que organizan actos benéficos y que cuando ven aparecer a Ned a su piscina, lo primero que dicen es como un comentario en plan, ya nos viene aquí a pedir dinero. Comparad este encuentro con estos supuestos amigos con los amigos del principio. Aquí ya le empiezan a tratar a Ned con cierto desprecio. No hay esta algarabía, ni esos abrazos, ni ¿qué tal, muchacho? Tal, no sé qué. Y además, poco a poco, en la película, de forma muy progresiva, piscina a piscina, se van deslizando comentarios parecidos a los que le decía la madre de su amigo en la primera piscina, que Ned, insisto con esto, parece nunca entender. Parece que le afectan, pero un poco. Enseguida ya dice, joder, ¿por qué ha dicho eso? Pero lo bloquea, por así decirlo. Aquí le hacen un comentario del tipo, oye, siento mucho no haberte podido ayudar. ¿Cómo? Él está, de repente, él está confuso. O sea, no sabe a qué se refiere, pero tampoco pregunta. No se esfuerza por saber la verdad. De alguna forma le están arrojando la verdad como miguitas de pan. Claro, luego al final el bofetón va a ser tremendo. La piscina siguiente, esta también está muy bien, es una piscina vacía. El único ocupante de esa casa es un niño al que sus padres le han dejado solo. Un niño que, ya puestos aquí a imaginar, yo siempre he tenido la sospecha de que podría ser Burt Lancaster. Un niño con carencias, un niño solitario, un niño sin referentes. Es decir, ¿por qué no? Dadme esa ilusión de interpretar este encuentro en la piscina como de Ned
con su niño interior, con su propia infancia, en realidad. Además, Ned aquí suelta una frase que es muy reveladora de todo lo que estamos hablando, de todo lo que vemos en la peli. En un momento dado le propone al niño cómo nadar jugando de mentira en la piscina, hacer como si nadan. Ya que está vacía, pues vamos a hacer como si hubiera agua y hacer que nadamos. El niño le dice, oiga, pero eso sería mentira, ¿no? Y Burt Lancaster le responde, si te esfuerzas lo suficiente en que algo sea verdad, acaba siendo verdad. Dicho de otra forma, empeñate en no aceptar la realidad. Y esa forma, ese comentario que hace Burt Lancaster tan inocente hacia el niño, en realidad es el drama del propio personaje de Burt Lancaster. Miéntete y fabrícate una vida a tu gusto. Se van sumando, junto a la cojera de Burt Lancaster, otra serie de síntomas. Ya os digo, de piscina a piscina y cada vez más débil. De la cojera se pasan a los escalofríos. Tiene frío de todos esos baños, obviamente, que se ha pegado. Como os decía antes, dices, joder, es normal que coge, está descalzo toda la película, es normal que pille frío. No es nada extraordinario. Después va a una piscina donde se están pegando un pedazo de fiesta, con un invernadero de fondo, todo el mundo parece estárselo pasando en grande y tal, pero vemos que aquí Ned como que no encaja, sigue perdiendo cosas, capas, ya no es como al principio, la gente no se le acerca a darle abrazos, nadie parece conocerle, algunos sí, pero ya como de forma muy esquiva, y al final acaba yéndose de allí humillado, sobre todo cuando ve que el propietario de esa casa tiene ese carrito de perritos calientes que él asegura que es suyo y se empieza a obsesionar muchísimo con él y dice, te ofrezco tanto dinero, tal. Es en este punto en concreto cuando ya de verdad empiezas a sentir pena por el personaje. No lo entiende, no entiende lo que le está pasando, ese mundo suyo personal, en realidad es que es eso también. No le puedes acabar odiando porque estás viendo a un hombre que se le está desmoronando toda la mentira que tenía alrededor. Esto es otra de las cosas que, por cierto, podéis leer sobre esta película y el mundo de los sueños. Supongo que muchos de vosotros, igual que yo, habréis soñado, y es bastante angustioso, la verdad, yo lo odio. Lo de volar en un sueño es una maravilla, pero esto de, en plan de, no puedo andar, os cuesta como toda una vida dar 2 pasos seguidos, casi como si los pies se os quedaran pegados en el suelo y fuera una auténtica odisea avanzar. Con Burt Lancaster moviéndose de forma cada vez más lenta, más lastimera y con más achaques y escalofríos, al final lo que tenemos es la materialización de ese tipo de sueño angustioso, que supongo que el bueno de Freud nos dirá a qué se debe, y ya sabéis que no suele ser nada bueno, chicos. Yo sigo soñando, no sé vosotros, aquí venga un off topic, voy a soltar, lo del tema de los exámenes. O sea, a mi edad sigo soñando que tengo que estudiar de repente por un examen sorpresa, por una asignatura, me quedan 2 o 3 de la carrera o incluso del colegio. ¿Cuándo se acaba? O sea, voy a tener 80 años y todavía voy a tener el jodido sueño este de que tengo que estudiar en el último minuto. Por el amor de Dios, ¿cuándo se acaba esto? Ha sido interesante esta confesión. Os lo digo completamente en serio. Qué coñazo lo de ese sueño. Horrible. Es que además no es que te despiertes en sudores y tal, pero joder, no mola, no es agradable, tío, ¿no? Es, en plan, ahí siempre con ese rollo de ¡ay! Me toca estudiar otra vez. Estudiar. De todos los encuentros, el que no ofrece, además, no es como el del niño, no es como ninguno de los otros, ninguna sombra de interpretación, y es muy explícito en todo su planteamiento. Es, si no me equivoco, además, la 8ª piscina en la cual él se reencuentra con su amante del pasado. Aquí vemos otra de las capas que se caen de este personaje, y es el de la familia, el de la familia perfecta, el hombre de familia perfecta que creíamos ver
en la primera secuencia. Ned estuvo, lo descubrimos porque esta mujer lo dice, estuvo engañando durante muchísimo tiempo a su esposa. Se supone que durante años, no solo engañándola a ella, sino también al final a la propia amante, de la cual nos dan a entender que este hombre le había prometido tropecientas veces que lo iba a dejar todo para fugarse con ella. De nuevo, intenta Ned corregir su pasado, aprovechar como una oportunidad perdida. De nuevo le ofrece fugarse juntos y de nuevo otra puerta del pasado que se le cierra a Ned. La penúltima piscina, creo que es la penúltima, supone el penúltimo escalón al descenso a los infiernos, vaya topicazo, de este hombre. Ya no estamos ante una de esas piscinas privadas de sus amigos ricachones, sino que se trata de una piscina pública, abarrotada, con gente de la calle, y curiosamente, cuanto más rodeado de gente está Burt Lancaster, en realidad más solo se encuentra. Aquí le exigen de primeras 50 centavos para poder entrar. 50 centavos, por supuesto que no tiene. Ya me diréis dónde va a guardar el dinero si solamente va en bañador. No me pongáis las ideas en los comentarios que se os pueden ocurrir a esta pregunta. Se los pide esos 50 centavos a un conocido, que se los da a regañadientes, y de nuevo hay una referencia como no clara y no explícita, pero a que como que el personaje de Ned se ha debido pasar los últimos años metiendo sablazos a conocidos. Ned es humillado muchísimo, o más que nunca, en este caso por ese supervisor de la piscina que le exige una y otra vez que se tiene que duchar, que tiene los pies sucios, ahora sí, ahora no, vuelve a pasar por la ducha. Burt Lancaster ahora sí que empieza a aparecer. Ahora sí que empieza a parecer que tenía los 50 y pico años que en realidad tenía, o incluso alguno más. Ese rostro radiante del principio ya se ha ido demacrando de forma inexorable, y por supuesto queda todavía la última piscina, que es la de su casa. Llega a su casa. Al final ha llegado a su casa nadando como se proponía al principio. Ahora bien, no era la casa que él pensaba. Es decir, una casa abandonada en la cual la maleza parece que ha empezado a devorarlo todo. La cancha de tenis donde él había hecho alguna referencia de que solía jugar allí con sus hijas y tal, te da la impresión de que hace muchos años que no es utilizada por nadie. Los nubarrones y una enorme tormenta ya se ciernen sobre el lugar. Los pies de este hombre ya los tiene pues, como un auténtico ece homo, ahora que estamos en Semana Santa. Él se planta delante de la puerta. A la izquierda vemos un cristal roto. En el interior de la casa no hay absolutamente nadie. La tormenta ya es apocalíptica y él no para de sollozar, intentando entrar en su propia casa. Esta es la última puerta, en términos literales, que se le cierra definitivamente a Ned. Nos han estado mostrando durante toda la peli a un personaje que no hace más que recurrir a su pasado como hombre triunfador en los negocios, a su pasado como padre maravilloso, a su pasado como esposo modelo, a su pasado como una persona con un don de gentes impresionante, rodeadísimo de amigos. Y a lo largo de toda la película, o mejor dicho, a lo largo de la película, todas esas capas se han ido cayendo, como hemos ido repasando. El triunfador en los negocios, en realidad, es un tipo que vive dando sablazos a conocidos. El padre maravilloso, las hijas, si bien no sabemos por qué, parece que no quieren saber absolutamente nada de él, si no, le estarían esperando en la casa. El marido modelo, un adúltero que no solo engañaba a su mujer, sino a su propia amante. Y el tipo querido por tantos amigos, en realidad ahora es mirado con desprecio por todos ellos, precisamente por haber sido un encantador
pero de serpientes toda su vida. Y en ese refugio que él está buscando constantemente, el personaje, en ese pasado, aparentemente, o según su punto de vista glorioso, la única esperanza que le quedaba era esa misión que se autoimpone al principio de volver a casa. Esa sensación después de una larga travesía de decir, estoy otra vez en mi casa. Cualquier viaje que hayáis hecho, si tenéis la suerte de vivir en una casa en la cual estéis cómodos y estéis felices, es decir, qué alegría volver otra vez, qué bien me siento, tengo ganas de volver a casa después de unas vacaciones. Esto cada vez me pasa menos, pero bueno. No hay nada más desolador que en ese refugio que tú considerabas refugio se haya convertido en un sitio deprimente, abandonado, solitario, en el que ni siquiera, es que ya no es qué asco el estar aquí, es que ni siquiera vas a poder entrar, te vas a quedar siempre en la puerta. Tú y tus recuerdos de un pasado que al final solo estaba en tu cabeza. ¡Joder! ¡Qué intensidad, macho! De verdad. Pero oye, ahora os lo digo en serio. Os lo digo en serio. No os digo yo que por mi parte no me venga un poquito arriba con la actuación en estos vídeos y con que según que hay críticas de películas y tal, pero de verdad os lo digo. O sea, esta película que nos ha pedido Marcos es por momentos, es extrañísima, muy amarga, por momentos fascinante y sin duda merecedora de una crítica a la carta de Acción Cine. Yo no sé si al final imaginarme al personaje de... Es decir, si esto fuera como... En plan, no, quiero saber qué ha pasado, qué es todo esto, por qué tal, no sé qué. Que al final, oye, si te ponen al final un plano de Burt Lancaster en una clínica con las paredes acolchadas y él con una especie de pijama blanco y sentado así en la cama, dirías, ah, vale, que todo ha sido como una especie de ensoñación de este hombre y tal. Dices, joder, qué guay que no lo hayan puesto ese plano y que todo se quede en esa misteriosa frontera entre lo que puede ser realidad, lo que puede ser soñado. Porque tienes la sensación de que muchos de los desplantes que sufre Burt Lancaster en esta película no son soñados y son muy, muy reales. Marcos, 1.000.000 de gracias por pedirme esta peli, a la cual hay que volver de vez en cuando. Espero que te haya gustado esta crítica a la carta, espero que os haya gustado el resto y por encima de todo, nada me satisfaría más que haberos animado a ver esta película de Burt Lancaster y, desgraciadamente, muy olvidada dentro de la filmografía de este fabuloso actor. Para más críticas a la carta, solo tenéis que ver las instrucciones que hay debajo de este cabezón, las instrucciones, la descripción del vídeo. Ahí la revista Opción os da varias opciones para poneros en contacto con ellos. Quiero que Echagüe, Telegram, WhatsApp, quiero que Echagüe me haga una crítica a la carta, ya que estamos con Burt Lancaster. ¿Qué película de Burt Lancaster te molaría hacer, Echagüe? Uy, casi nada. Os podría decir cuál no me apetece hacer. No, os diría... Dices, ¿qué película podrías hacer? Acción ejecutiva. Diréis, ¿de qué película está hablando de Burt Lancaster? Acción ejecutiva me molaría. ¿Cuál es? ¿Cuál es? No la conozco. Búscala y os llamará la atención. 7 días de mayo, por ejemplo, también molaría muchísimo. Pero estamos aquí para hacer las críticas a la carta de las películas que os dé la gana, como si son de Burt Lancaster o si son de el actor de Pepito Piscinas, que en este caso es Fernando Esteso. ¡Qué bien hilado! Nos seguimos viendo en el canal de Acción Cine, si así me lo requerís. Y, por supuesto, nos seguimos leyendo en este y en todos los que están por venir de los números de la revista Acción. Muchísimas gracias y hasta otra. Acción, tu revista mensual de cine y series. Con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión... 4 pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco.